importante. No tengo ningún conflicto de interés. Nuestra agenda en el día de hoy va a ser un poquito resumida. Vamos a hablar acerca desde cuándo se comienza a hablar de la nutrición y la relación con el corazón. Desde cuándo inicia. Cuáles son las consecuencias cardiovasculares que vamos a ver en un paciente con desnutrición. Y finalmente algunas ideas que debemos de llevar no solamente para la casa, sino en todos los lugares que estemos en contacto con niños desnutridos. Yo creo que no sé si conocen a este personaje, es el médico inglés William Harvey, quien se le atribuye el que describió el sistema circulatorio. Por medio de sus experimentos y de sus estudios a nivel de disecciones, se pudo entender todo lo que es la parte cardiovascular, cómo fluye la sangre a través de los órganos y la importancia de este fluido a través de la nutrición de los órganos dianas vitales. Hasta el Renacimiento se tenían ideas diferentes de cómo se distribuía la sangre, siendo el órgano vital, el hígado, ya que estamos en la parte de gastroenterología, y ya esto cambió por los estudios que hizo el doctor Harvey. Ahora, todos los países en el mundo tienen algún grado de desnutrición, algunos más que otros, y por supuesto en países en vía de desarrollo esto es algo creciente día a día. Ya para el 2020 la Organización Mundial de la Salud reportaba que aproximadamente 150 millones de niños estaban en estado de desnutrición. Y es importante entender que estas cifras se presentaban en menores de 5 años de edad, una etapa vital y crucial para la transición de la salud y la transición de vida, o sea, lo que va a marcar la salud, tanto en la adolescencia y en la vida adulta. Es importante entender que la desnutrición es un estado clínico en el cual hay un desbalance de sustancias vitales para el crecimiento y que por supuesto se puede relacionar con condiciones agudas. Esto va a afectar directamente al órgano que va a mantener esta demanda y va a suplir todos los nutrientes a los órganos vitales, como es el corazón. Va a producir insuficiencia cardíaca, arritmias y en pocos casos muerte súbita. A veces tenemos niños desnutridos que presentan alguna condición y pueden presentar una muerte súbita y no saber cómo relacionarlo esto con el corazón. Esta mortalidad es mayor en los primeros 3 años de vida, o sea, niños desnutridos en los primeros 3 años tienen mayor mortalidad. Y esta relación se comenzó a estudiar en los años 80. Ustedes saben que la India tiene un alto porcentaje de desnutrición infantil y paradójicamente la India es el segundo productor de alimentos a nivel mundial. Entonces comenzaron a relacionar por qué los niños desnutridos, cuando tenían una dieta baja en proteína, baja, o sea, alta en líquidos, cuando se comenzaban a colocar nutrientes altos en proteínas, comenzaban a presentar signos cardiovasculares como falla cardíaca. Comenzaron a preguntarse si eso era por el metabolismo o la tasa metabólica que tenían en ese momento, o si era básicamente por la deficiencia de tiamina, o si se relacionaba por el alto volumen. Entonces se comenzaron a estudiar por métodos no invasivos como el ecocardiograma y efectivamente se encontró una relación directa con la desnutrición y el órgano cardíaco, sobre todo para mantener el gasto cardíaco. Y esto, ¿desde cuándo se debe iniciar viendo esta afección cardiovascular? Y se comienza a ver desde la etapa fetal. Tenemos lo conocido, la programación fetal, que ya para nadie es desconocida, y vemos que los niños que tienen restricción de crecimiento intrauterino tienen ya un marcador cardiovascular de una disfunción endotelial para toda la vida. O sea que desde la etapa fetal una desnutrición va a afectar y a predisponer a ese niño a hipertensión, a diabetes y por supuesto afecciones cardiovasculares que lo van a marcar para toda la vida. Esta desnutrición va a afectar el corazón en los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días son los primeros 3 años de vida y es de vital importancia no solamente hacer un diagnóstico temprano, sino mantener un seguimiento estricto porque en este seguimiento también se puede ver afectado todo lo que es la función cardíaca, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se ocurre este problema? Bueno, cuando tenemos un estado de inanición
importante o de forma aguda, sobre todo en los niños, va a haber una glucogénesis y también una proteólisis. Eso va a producir, por supuesto, que haya una disminución importante de minerales, vitaminas y electrolitos, que son fundamentales para la función cardíaca. Y esto es lo que va a producir todos estos eventos que vamos a encontrar en el corazón, aunado a que el manejo es bastante complejo de la desnutrición y que se suele asociar con otras afecciones agudas, como es el caso de infecciones o sepsis o infecciones virales o alguna condición crónica como pueden tener nuestros niños, como unas cardiopatías congénitas o pueden tener una injuria renal aguda o alguna enfermedad crónica de base, como es el cáncer, por ejemplo. Y esto va a hacer a que la función cardíaca se deteriore más porque hay agentes que van a ser proinflamatorios adicional al desbalance hidroelectrolítico. Ahora, ¿cómo funciona el corazón con los minerales y electrolitos? Es de suma importancia. Sin minerales no tenemos conducción, no tenemos contracción, no tenemos excitación cardíaca. Y los minerales más importantes que influyen en la función cardíaca definitivamente son los que se van a afectar en la malnutrición, como es el sodio, el calcio, el potasio, el fósforo y sobre todo el magnesio. Estos van a tener una relación directa con el acoplamiento a nivel de la fibra miocárdica y también van a mantener la estabilización de membrana. No voy a abundar mucho en esta parte por cuestión de tiempo, pero a través de los minerales, tanto intra como extracelulares, y también la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que el fósforo tiene juega un papel sumamente importante para mantener esta parte energética, así como también en la mitocondria, va a mantener lo que es la excitación, o sea, la repolarización de la membrana, va a cambiar toda esa conducción interna y por supuesto va a comenzar la contracción y la relajación de este músculo y por supuesto con el calcio es sumamente importante el acoplamiento a nivel de la célula esencial del miocardio, que es la sarcómera. O sea, todo lo que hemos visto con los electrolitos son el motor para mantener la función cardíaca, que por supuesto va a llevar todos los nutrientes al organismo. Ahora, ¿qué ocurre en la malnutrición? Como ya mencioné, hay muy pocos electrolitos esenciales, como ya mencionamos. ¿Qué va a producir esto en el corazón? Básicamente va a producir a que haya menos masa a nivel miocárdico, va a tener paredes finas el miocardio y cavidades pequeñas, o sea que vamos a tener menor reservorio, menor cantidad de nutrientes que puede llevar al organismo. Pero esto se va a acompañar también a que haya una alteración en la función directa y la reserva miocárdica, por tanto el gasto cardíaco se va a ver afectado en este momento, la propia nutrición miocárdica va a estar afectada, por eso en muchos estudios se ven estos corazones de los pacientes malnutridos muy pálidos, muy fiables y por supuesto va a haber también alteración en las enzimas propias miocárdicas como el ProBNP, las troponinas propias de este desbalance hidroelectrolito. Lo peor que podemos encontrar en estos pacientes malnutridos, por supuesto, son las alteraciones eléctricas a nivel miocárdica porque son las que lo van a llevar a la muerte, como es el caso de la taquicardia ventricular y también la fibrilación ventricular, que van a ser mortales en las mismas. Por lo que el seguimiento estricto a un paciente malnutrido es de suma importancia y lo vemos crecientemente en la consulta y debemos de aunar a que siempre se talle, se pese, se saque el índice de masa corporal para poder detectar la malnutrición de forma temprana y para manejar. Hay otro estadio importante que tenemos en la malnutrición, es cuando vamos a comenzar a realimentar ese paciente y que también va a afectar el miocardio, que es el síndrome de retroalimentación. Esto se vio mucho en los soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya tenían varias semanas en ayuno importante y en una desnutrición aguda, cuando se le comenzaba a introducir la alimentación, se veían importantes afecciones cardíacas como las que ya mencioné anteriormente y comenzaron a estudiar el síndrome de realimentación. Como ya dije, tenemos un estado de hipopotasemia, hipocalcemia, hipofosfatemia y esto se va a ver agudizado cuando se introduce la alimentación a estos pacientes por el índice alto de glucosa. Vamos a tener una activación de la insulina y la insulina lo que va a producir es el aumento intracelular tanto de potasio como de fósforo, que son la clave
fundamental para este síndrome. Va a producir no solamente la falla cardíaca importante, una desproporción a nivel de todo lo que es la electricidad cardíaca, y también va a producir alteraciones neurológicas, porque va a haber una deficiencia de tiamina importante que es vital para mantener el flujo a nivel miocárdico y también la reserva miocárdica, que es el síndrome de Burchard-Wernicke, ¿verdad? Vamos a tener oftalmoplejía, vamos a tener alteraciones neurológicas que vamos a ver en estos pacientes, y es de suma importancia darle seguimiento sobre todo al fósforo, que es el principal agente para mantener el ATP, ¿verdad? Esa reserva miocárdica en el mitocondrias. Entonces, finalmente, para que todos nos llevemos a casa, debemos de hacer el diagnóstico temprano de la malnutrición, saber la relación directa que hay, porque el órgano que se va a afectar con mayor proporción por el desbalance hidroeléctrico es el corazón. Va a tener una alta mortalidad en los niños malnutridos en los primeros 3 años de vida. Todos los países tienen algún grado de desnutrición, lo que tenemos que identificarla de forma temprana. Y por supuesto, no solamente podemos olvidarnos de que el corazón no se va a afectar porque ya estamos introduciendo los alimentos en el paciente malnutrido, sino que también en esa etapa inicial, sobre todo en los primeros 7 días, va a haber una mayor afección cardíaca con esta introducción de los alimentos. Finalmente, los dejo con esta frase, ¿verdad? Que la primera riqueza es sobre todo la salud. Así que muchísimas gracias y espero que todos sigamos aprendiendo en el día de hoy.